Bueno, saludo a todos los que están online, a los que estamos acá también. Estamos en la posición 134 y tenemos en los textos de la posición el Salmo 137. Y este salmo es una descripción de lo que sería la guerra espiritual. Y como este tema de la guerra espiritual en el mundo cristiano durante muchos años ha sido de mucho debate, mucho uso, mucho tema, pues a veces las personas como que simplemente no tienen una idea clara de lo que pasa. La mejor forma que tú tienes de destruir a alguien es cuando, en una guerra, ¿no? Cuando la persona no sabe qué tipo de guerra tiene. Si tú ahora, por ejemplo, hay mucha gente que en este tema de Irán y los Estados Unidos, si tú no entiendes el pensamiento de un ayatollah y si tú no entiendes lo que es una bomba atómica, pues tú no puedes entender por qué hay urgencia y por qué es más importante resolver ese problema que resolver el tema de la gasolina que está alta, ¿ves? Entonces, hay gente que te dice, pero resulta ser que ahora la gasolina está muy cara, que no sé qué. ¿Por qué? Porque de nada vale que tú sepas que hay una guerra cuando tú no entiendes cómo es esa guerra. Ahora mismo tú tienes a Cuba que durante más de 60 años está ahí, es una isla pequeña, sin poderío económico, sin nada de eso. Y pues el estadounidense promedio pues simplemente subestima a ver, dice, bueno, esta gente, bueno, resulta ser que te tienen las universidades llenas de comunismo, te tienen todo lleno de, te han metido espías en el cuerpo diplomático, te han metido espías en el Pentágono, te han metido espías en todos lados. Tienes senadores ahora que, por ejemplo, están lavándole la cara al gobierno. Y tú dices, bueno, espérate un momentico. Esta gente no son tan simple como aparenta. Bueno, si los Estados Unidos, la media americana, supiera que no solamente hay una enemistad entre Cuba y Estados Unidos, no solamente hay una desaveniencia política, sino que hay una guerra con determinadas características, pues seguro estoy que 67 años no hubieran durado. Pero ¿qué pasa? Que no hay nada que te haga más daño a ti que estar en una guerra. Y aun cuando tú sepas que es una guerra, que tú no sepas cómo funciona la guerra. ¿En qué tipo de guerra tú estás? Entonces, por ejemplo, la media cristiana, producto a muchas cosas, principalmente a lo que conocemos y hemos llamado en WEA la gnosis, producto a esa influencia, pues muchas veces la gente piensa que la guerra espiritual la tienen porque están mal espiritualmente. O sea, tú estás mal espiritualmente y eso te mete en una guerra espiritual. Mete en problemas. Sin entender que cuando tú estás mal espiritualmente es porque ya tú perdiste la guerra. La guerra espiritual no se da porque tú estás mal espiritualmente. La guerra espiritual se da porque tú estás bien espiritualmente. Es lo contrario. Cuando tú estás mal espiritualmente es porque ya tú perdiste la guerra. Como decía mi pastor, cuando tú resbalas con una cáscara de plátano y te das un golpe en la cabeza, el problema no es que te diste un golpe en la cabeza, el problema comenzó cuando tú resbalaste, cuando tú patinaste. En ese momento en que tiraron la cáscara de plátano en el piso, ahí estaba el problema. Porque si no hubieran tirado la cáscara de plátano, no hubiera pasado nada a lo demás. Entonces, lo mismo sucede. La gente entonces, interpretando que yo estoy mal espiritualmente y por eso estoy en una guerra, quieren entonces resolver lo que está mal espiritualmente, sin darse cuenta que tú vas a caer en lo malo, en el estatus de malo, precisamente porque estás en una guerra. Y que cuando tú estás bien espiritualmente, precisamente lo que te viene es guerra. Y vamos a entender esa mecánica.
Dice Pablo. Pablo lo resume de una forma, como todo lo que hace Pablo, lo resume de una forma estelar. Si alguno se cree firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Espérate, cuando tú estás firme, ¿cómo vas a mirar no caerte si tú estás firme? Bueno, porque la firmeza, porque la fortaleza, porque el estar bien espiritualmente es precisamente lo que va a producir que tú tengas una guerra. Dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte. ¿Ves? Hay una paradoja entre la fortaleza espiritual y la debilidad espiritual. Y en esa debilidad espiritual es donde tú vas a recibir el ataque. Mientras más bien tú estés espiritualmente, más fuerte o más grande tú tienes tu Yetzer Hara, tus intenciones hacia el mal. ¿Tú sabías eso? Por ejemplo, tienes al pueblo de Israel en Egipto. Fíjate el nivel espiritual del pueblo de Israel en Egipto. Que el pueblo de Israel siguió a Moisés. Mira a ver si, porque ahora todo el mundo mira la película desde el final, ¿ves? Tú mira ahora que el pueblo, los 40 años en el desierto, llegaron y todo eso, y tú dices, oye, pero vaya, no es fácil no seguir a... ¿ves? Bueno, ahora mismo, tú traes a Cristo y lo vuelven a crucificar. Los mismos, en el caso de los mismos cristianos, lo vuelven a crucificar. Los más espirituales lo vuelven a crucificar. ¿Por qué? Porque la iglesia está por lo mismo que nos quieren crucificar a nosotros. Porque tú nada más que traes algo un poquito diferente a lo que ellos piensan y se espeluznan. Bueno, lo mismo sucede con Moisés. Imagínate tú, Moisés. Yo con Moisés no hubiera ido a ningún lado. Decía un rabino que escuchaba hace unos días, con Moisés yo no me como un falafel. ¿Por qué? Porque como tú vas a venir ahora a decirme que tú hablaste con Dios y ya yo te voy a seguir, ¿qué locura es esa? ¿Entienden hasta ahí? Como ahora mismo, hace unos días una persona me decía, ¿cómo es posible que lo que usted diga es verdad y que la iglesia hacía lo que hacía si durante 2000 años no lo han hecho? O sea, ¿es fácil seguirnos a nosotros en Way Up? No, no es fácil. Como mismo no era fácil seguir a Moisés. ¿Por qué el pueblo de Israel siguió a Moisés? Porque no estaba mal espiritualmente. Estaba bien espiritualmente. Y escucharon la voz de Dios rápido. ¿Moisés fue a convencer al pueblo o fue a convencer a Faraón? La gente estaba, como dicen los mexicanos, trucha. Estaban a la viva. ¿Por qué? Porque estaban bien espiritualmente. Bueno, espérate un momentico. ¿Y por qué entonces pasó lo que pasó después? Llegan a la punta del río, a la punta del Mar Rojo. Oye, ¿qué clase de embarcar nos traíste? Si tú me estás diciendo que estaban bien espiritualmente, ¿cómo ya ahí empiezan con la pataleta? Simple, porque mientras más bien tú estés espiritualmente, de la misma forma, paradójicamente, tu Yetzer Hara, tus malas intenciones, también van a estar creciendo. Nosotros pensamos, crece Yetzer Hatov, crecen las intenciones buenas, crece la santidad, crece la búsqueda de Dios, baja lo carnal, baja ¿cómo se llama? Lo malo, el Yetzer Hara, la carnalidad desciende, la maldad, todo eso baja. Sube una cosa y baja otra. No, eso no es así. Al contrario, se perfecciona. Aprende a justificarse. Aprende a convencerte a ti mismo. Entonces, mientras más fuerte tú estás espiritualmente, tú necesitas recursos para poder pelear contra ese lado negativo que también ha crecido y es fuerte. La gente piensa que el pueblo de Israel, cuando Jesús vino, era el momento más malo en el pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser eso si Dios siempre dijo que Él vendría en el mejor momento? ¿Por qué? Porque mientras más bien tú estás espiritualmente, más mal tú estás también. No porque
No porque tu condición sea mala, porque si estás bien espiritualmente, tu condición está bien, sino porque esa parte negativa es donde se perfecciona. ¿Me copias? Porque trata de enmascararse, trata de dominarse, trata de fortalecerse para poderte derrotar a ti. ¿Me entienden hasta ahí lo que quiero decir? Por eso le llamamos una paradoja. Ahora, llegamos a este Salmo 137 y usted va a ver la paradoja. Ellos tienen que estar bien espiritualmente para darse cuenta lo que ellos están diciendo. Vamos a leer el Salmo. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían que nos alegráramos, diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sión. O sea, ellos están en el cautiverio. Como están en el cautiverio y en una situación tan denigrante y tan problemática, su nivel espiritual está subiendo. Al punto de que ahora vienen esta gente que son lo más malo del mundo, porque dice, los que están provocando tu problema, dice, no, canta. Hazme que parezca bien. ¿Tú nunca has visto este tipo de personas? O sea, hay personas que se vuelven tu enemigo y se vuelven destructores de tu vida y quieren que tú cantes, quieren que tú te alegres para que nadie se entere que ellos son malos. Entonces, pórtate bien, no digas nada malo de mí, no ve para que... Mira, dicen ellos, ¿cómo cantaremos cántico del Señor? Le dicen ellos a esta gente. En tierra de extraños. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare. O sea, ellos le están diciendo eso ¿a quién? A los tipos que están viniendo. Tú estás preso aquí. Y yo quiero que tú te vuelvas un mono, un payaso mío. Y ellos, sabiendo que esta gente pueden cambiarlos de preso a muerto, dice, las arpas las colgaron en los sauces. Mátame. Pero ¿cómo yo te voy a cantar si tú me has producido la desgracia de separarme de lo mío? ¿Entienden hasta ahí? ¿Cómo está el nivel espiritual de ellos para hacer eso? Dice después, oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso los que tomaren y extrayaren a tus niños contra las peñas. Entonces, tú que estás leyendo dices, ¿what? Por un lado tienen un nivel espiritual fuerte y por otro lado quieren que los hijos que no tienen nada que ver con los padres, como uno de los mandamientos que aparece ahí mismo en la Torá y que leímos en la porción de esta semana, que los hijos no deben matar a los padres ni los padres matar a los... O sea, uno no es culpable del otro. Disculpa, no mates a los padres por culpa de los hijos ni a los hijos por culpa de los padres, porque cada cual lleva su propio... Entonces, esto no está en contra de la Torá. Eso está en contra de la Torá. ¿Cómo tú vas a pedir eso? ¿Por qué? Porque el Salmo te está describiendo un momento histórico en la batalla espiritual de la nación de Israel, en donde han sido llevados en cautiverio. Su nivel espiritual ha crecido porque anhelan las cosas de Dios. Acuérdate que fue en el cautiverio donde ellos gestaron democratizar la Torá, hacer la sinagoga y todo esto. Sin embargo, en ese momento donde ellos están visualizando el futuro de un judaísmo que no existía en ese momento,
y estructurando, que a nivel espiritual. Ellos no tienen culto, ellos no tienen sinagoga, ellos no tienen nada de eso, y sin embargo mantenían todo lo que tenían que hacer. ¿En dónde lo mantenían? Entonces, wow, el nivel espiritual está alto. Y sin embargo, ¿qué pasa? Sale el Yetzer Hará, coge a los niños, reviéntalo contra la pared. ¿What? ¿Ves lo que digo? Entonces, si nosotros queremos entender la guerra espiritual de una persona, y todos nosotros vamos a estar batallando en guerras espirituales, si tú pretendes estar bien espiritualmente, tienes que saber que no hay forma de estar bien espiritualmente sin estar en medio de una batalla. Si tú perdiste es porque ya perdiste. ya. Si tú no tienes batalla es porque ya tú perdiste. Exactamente. Porque si tú estás bien, vas a tener batalla. Ahora, hay dos, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, hay dos áreas que tenemos que entender de la batalla espiritual. En hebreo es una batalla, se entiende a través de cuatro conceptos y es muy fácil entenderlo. Por eso voy a utilizar estos conceptos para explicarlo. Pablo, por ejemplo, allá en Efesios dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ve. ¿No es así? Entonces, de esa misma forma, la guerra espiritual tiene dos áreas. Tiene un área que se ve y tiene un área que no se ve. El área que se ve es el área que tiene que ver con la parte física, con la parte terrenal, con la parte material. El área espiritual es la que tiene que ver con la parte del corazón, con la parte del espíritu, que por lo tanto no se ve. Tanto lo que se ve como lo que no se ve van a entrar en guerra, porque si yo voy a lanzar una guerra contra ti, yo te voy a tirar ¿por dónde? Por todos lados. Te voy a tirar tanto por donde se ve como por donde no se ve. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que lo que vemos, lo que sentimos, lo que en donde nos movemos, pues va a tener una influencia y una repercusión mucho más grande que la que no vemos. ¿Por qué? Porque la que tú ves, tú no tienes que meterle mucha cabeza, tú no tienes que analizarla mucho. Tú lo estás viendo. Entonces, ellos están en el cautiverio. ¿Dónde es el cautiverio? En Babilonia. Dice ahí cuando comienza el Salmo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Cuál es la situación física? Esa que se ve, esa que están viviendo, esa que están experimentando. Dice: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. O sea, tú tienes al tipo que te está lacerando, tú lo tienes ahí ¿dónde? Parado delante de ti, con su arrogancia, con su cinismo, con su poder, con su chantaje, imponiéndose. Eso no, tú no te lo estás imaginando, tú lo estás viviendo. Dice la segunda parte: ¿cómo cantaremos cántico al Señor? Ellos no le dicen a ellos: no, yo no voy a cantar porque no me da la gana. Ellos dicen: ¿cómo voy a cantarle al Señor en tierra de extraños? O sea, lo que tú me estás pidiendo no es que yo por rebeldía no lo quiero hacer, es que yo no lo puedo hacer. Porque yo no estoy aquí porque vine a pasear. Tú me trajiste, tú me sacaste.
Pero no solamente me traíste y me sacaste, tú destruiste aquello allá. Yo veía mientras me alejaba el humo salir del templo destruido, de la ciudad destruida. Entonces, ¿cómo yo voy a cantar contento? ¿Por qué le está diciendo eso? Ellos le están diciendo, tú me pides que yo cante con la boca, pero tú no estás mirando lo que está pasando en mi corazón aquí adentro. Y lo que está pasando aquí adentro es muy distinto a lo que tú estás viendo desde afuera. Tú estás viendo una persona que derrotaste y lo tienes aquí. Y que normalmente los de otras naciones que siguen el juego. Pero yo soy una persona que tú me derrotaste y me tienes aquí como esclavo, pero también estoy destruido por dentro. Entonces, en la guerra espiritual, las personas tienen lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. Lo que se ve y lo que no se ve. En ocasiones lo que se ve está en armonía con lo que está adentro, como en el caso de ellos. Pero en ocasiones no. En ocasiones la gente por fuera está muy contenta y por dentro es un volcán. Y es ahí adentro donde ese Yetzer Hará, donde eso negativo va a estar haciendo ¿qué cosa? La destrucción, el chantaje. De la misma forma que ellos tienen un tipo que está afuera chantajeándolo para que ellos canten en Babilonia y cambien su carita, ellos tienen también un tipo que está adentro que hace la misma función de ese de Babilonia, que los está destruyendo por lo que ellos están sintiendo dentro del corazón. La pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Pudieras tú perder afuera y perder adentro también? Cuando leemos el final, nos damos cuenta que ellos están perdiendo. Porque están yendo en contra de los mandamientos que el propio Dios le dio, pidiendo que a los hijos los revienten contra la pared. Ahora, si nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que el pueblo salió del cautiverio. ¿No es así? Y hubo un remanente que regresó en 2 ocasiones. Construyeron y después volvieron y levantaron más todavía. E inclusive tenemos que cuando el Mesías nació, vinieron unos magos del Oriente. Que esos magos del Oriente, ¿quiénes son? Simple. Son judíos igual, descendientes de esa gente que se quedó allá, porque sabemos que solamente vino un grupo y hubo otro remanente que quedó allá, y ese remanente caminó por la historia. Después, cuando Jerusalén fue destruida, muchos judíos se fueron para allá. ¿Para dónde? Para esas comunidades que ya estaban ahí, y por eso es que existe hoy el Talmud, porque ahí fue donde se escribe. Entonces, esa gente, cuando fueron a ver ¿cómo se llama esto? Al nacimiento de Jesús, esta gente sabían el lugar exacto donde Jesús iba a nacer. Sabían quién era el que iba a nacer. Y cuando ellos se lo dicen a Herodes y se lo dicen a los sabios que habían ahí, que eran rabinos judíos, todo el mundo perdido. Entonces, esta gente heredaron eso. O sea, que lo que estamos viendo en el Salmo es una batalla que la están perdiendo en ese momento, pero que aunque el Salmo no nos lo dice, la historia nos cuenta que la ganaron. ¿Por qué? Por eso que les cuento, ¿ven? Por esa gente que quedó allí, por aquella gente que regresaron, todo eso que pasó. O sea, esa generación la ganó. Si después las otras generaciones lo perdieron, ese es su problema. Pero esa generación la ganó. ¿Cuál es la clave entonces para ganar la batalla espiritual? Porque el Salmo, si yo leo el Salmo parece que perdí. Sin embargo, ellos ganaron. Quiere decir entonces que en ese mismo momento en que ellos estaban en la batalla, también tenían la clave y la solución. Y la solución está en el verso número 6, al final.
la segunda parte del verso, que dice, si no enalteciera a Jerusalén como preferencia, como cabeza, como lo más alto, ¿en medio de qué? De mi alegría. O sea, Babilonia te representa lo que está pasando afuera. ¿Dónde estaba Jerusalén ahí? Adentro de ellos. Inclusive hay gente que nació ahí que no conoció Jerusalén nunca. Porque en 70 años nacen gente que no conoce Jerusalén. Esther, ¿te acuerdas de la reina Esther? Ella no conoció Jerusalén. Entonces, bueno, antes de casarse, a lo mejor va después le dieron su tour. Pero no lo sabemos. Pero ese Jerusalén, ¿dónde está? Dentro. Entonces dice, si no enalteciera Jerusalén, si no enalteciera ¿qué cosa? Lo que está dentro. Lo que tiene la parte buena, la parte positiva del asunto. Jerusalén representa la Torá, representa todo. Ahora, hay una cosa en el texto que cuando la leemos así en español, pues simplemente se nos va el avión. Y es que ahí la palabra Jerusalén está precedida por Aleph Taf. Aleph Taf, si lo leemos gramaticalmente, o sea, vamos a leerlo gramatical y vamos a leerlo en un primer nivel gramatical y después vamos a leerlo en un nivel más interpretativo, más alegórico. En un nivel gramatical dice Et Jerusalén. O sea, Jerusalén es un plural. Pero cuando tú le dices et delante, estás denotando dentro de ese plural algo especial. Lo distintivo o algo que está limitado, algo que está, pero que es la esencia de ese plural que está ahí. O sea, ahí no está puesto el et ese porque ellos quisieron poner. Más cuando ahora sabemos que ese et implica el Aleph Taf, el principio y fin, el verbo de Dios, el logos que decía Juan. O sea, la esencia de ese Jerusalén está dentro. Y esta es la parte alegórica entonces. ¿Por qué? Porque no te parece la palabra preferente que aparece en la Reina Valera, no sé si en la Biblia textual dice la misma palabra, no recuerdo ahora, pero en la Reina Valera que tengo aquí dice como preferencia, como si yo exalto a ese a ese principio y fin de ese concepto Jerusalén, si yo lo resalto y lo pongo, dice, como cabeza de mi alegría. Bueno, recuerda que Pablo, por ejemplo, va a enseñar que él es la cabeza y nosotros ¿quién somos? El cuerpo. Entonces, eso no está ahí por gusto. Esos conceptos no están relacionados en ese texto porque simplemente se quieren relacionar. Ese concepto está relacionado ahí porque cuando tú pones como preferencia, cuando tú pones como lo primero, el modelo que es Jesús, Yeshua, Cristo, cuando tú pones ese modelo como preferencia, por encima de todas las cosas, aunque tú tengas el Yelzé Hará desarrollado a 1000, no te puede convencer, no te puede arrastrar. ¿Por qué? Porque tú tienes el modelo aquí, tú no tienes por qué confundirte. Cuando tú no tienes el modelo, ese Yelzé Hará te puede engañar. Porque te puede decir, al esto, al aquello. Es mejor si tú haces esto. Es mejor que esos niños, si tú le metes a los niños eso contra la pared y los revientas. Eso es lo que se merecen ellos.
porque te hicieron mal. Y mira ahora cómo se burlan aquí, mira cómo te están chantajeando. Yasser Arafat. Pero cuando tú tienes el modelo claro y tú dices, bueno, espérate un momentico, ¿qué es lo que debo hacer? Déjame mirarlo a él. Y cuando lo miro a él, pues entonces digo, no tengo por qué estar pensando en esto, porque él nunca pensó en esto. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con tu vida? Automáticamente se joroba. ¿A favor de qué? De la cabeza. ¿A favor de qué? De ese Aleph Taf, de ese principio y fin, de ese verbo que está encerrado en el modelo Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es físico, pero también es espiritual. Por eso es un plural. ¿Cómo el escritor te va a decir? No estamos hablando de la Jerusalén de piedra. Ellos están llorando por la Jerusalén de piedra, pero no es por la Jerusalén de piedra que están llorando, sino por lo que representa espiritualmente ese Jerusalén. Porque, por ejemplo, tienes el caso de Nehemías. Nehemías es uno de los que regresan al cautiverio. El hombre está bien espiritualmente. Y cuando Nehemías llega en ese regreso, llega a Jerusalén, ya habían venido, ya habían reconstruido. Y viene Nehemías y agarra un caballo y empieza a recorrer la ciudad. ¿Y qué dice Nehemías? Que empezó a llorar. Dice, empecé a llorar cuando vi los muros derrumbados, las puertas derrumbadas. Y todo el mundo ya. O sea, ellos vinieron para reconstruir la ciudad, pusieron 4 tuercas, 3 clavitos. Ya tenemos el culto aquí, ya estamos bien, ya, fíjate. Y Nehemías entonces llega y dice, pero ¿y ustedes qué están haciendo? No, porque es que tenemos, Yasser Arafat, no, porque tenemos enemigos que vienen a destruirnos. Entonces cada vez que ponemos una piedrecita, vienen los otros y y nos la tumban. Entonces ya no ponemos más ninguna hasta que, hasta que no estemos ya, que nos quitemos los enemigos y nos quitamos todo eso. Entonces lo levanta. Es el mismo pensamiento ese gnóstico que después ha tenido esta guerra espiritual que nos han inventado. ¿Ves? Cuando yo esté bien, yo me concentro en las cosas espirituales. Porque ahora yo yo tengo problemas. Yo tengo una desgracia, ¿no? Yo ahora no puedo dedicarme a eso porque yo tengo tantas situaciones y tantos problemas malos y tantas cosas que ocuparme y tanta preocupación y tanto esto, que cuando yo me quite eso, entonces yo busco lo espiritual. ¿Sí? ¿Y tú piensas que el diablo es mongo? Si tú estás pensando que si te quitan todo te vas a concentrar en lo espiritual, tú piensas que el diablo va a permitir que te quiten todo. Lo más fácil del mundo es dejarte los problemas. Entonces, esta gente regresa, empiezan a poner algunas cosas. Ya la generación que viene después se achanta. Ya aquellos que empiezan a crecer después que pusieron 2 tornillitos se relajan. Viene Nehemías y dice, ¿y esto qué cosa es? ¿Por qué? Porque no son las piedras que están ahí. Es el Aleph Taf que define a una Jerusalén que está más allá de esas piedras. Por ejemplo, tú tienes tu casa y tú construyes tu casa, edificas tu casa, pero tu casa no significa el lugar espiritual tuyo. Por ejemplo, nosotros ahora no tenemos locales para way out. Cuando nosotros tengamos un local para way out, y si llegamos a tener uno propio, mejor. Y tenemos un local propio para way out, ¿en qué se convierte eso? Se convierte en tu Jerusalén. Y tú dices, cuando tú entras ahí, ya tú sientes que tú estás en una cosa espiritual. No porque eso sea lo espiritual, sino por lo que eso esconde, por lo que eso transforma. Por eso es que la iglesia en los Estados Unidos ha ido en deterioro. No es la causa, pero es un síntoma. Porque lo mismo en el templo hay iglesias que lo mismo te hacen una discoteca que te hacen. ¿Te acuerdas? Ellos ven, porque Yasser Arafat siempre va a justificar la cosa. No, pero es más amplio. No, pero las mesas caben. No, pero en definitiva esto, ahora los americanos son especialistas en esto. Es decir, multiuso. Multipropósito. ¿Ves? La palabra clave. Si ese es un local multipropósito, la gente da más donaciones, porque es multipropósito. La única cosa es que
ya nadie siente cuando llega al lugar que está en un lugar que representa lo espiritual. Tenemos la otra cara de la moneda. Hay lugares entonces que la gente se cree que es lo espiritual. ¿Ves? No me dejes al niño correr ahí porque esto es santo, esto es de Dios. Espérate un momentico. No es así. Pero tampoco me lo diluyas, ¿me entiendes? Porque yo tengo que sentir, cuando me siento ahí, no que el lugar es espiritual, sino que representa lo espiritual y yo entonces me puedo concentrar en lo espiritual. ¿Ves? Y eso es lo que le está pasando a ellos. Nehemías llega allá, tú te imaginas todo el viaje que se metió Nehemías desde Babilonia hasta allá, diciendo contra allá la gente viajó, el remanente que llegó, esa gente levantaron, han pasado ya una o dos generaciones, ahí que han crecido, ¿ves? Lo que deben haber tirado es lo último. Llega él y cuando empieza a caminar por la ciudad, aquello está, que no hay, el templo no tiene ni muro. O sea, la gente lo mismo tenía una gallina que un buey. ¿Y qué hizo Nehemías? Empieza a llorar. ¿Por qué empieza a llorar? Porque él está pensando en el Aleph Taf, en el Et Jerusalén. Entonces, ese Et Jerusalén representa ¿qué cosa? Lo que te puede guiar hacia lo bueno. Ahora, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros cuando nos reunimos en casa, como estamos haciendo, pues hay muchas cosas que no las vamos a entender hasta que no tengamos un lugar para reunirnos. Las nuevas generaciones que tenemos, igual, no van a crecer y van a entender las cosas. Todo, van a entender muchas cosas, pero todas las cosas que tienen que ver con eso no lo van a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la casa. Yo recuerdo un pastor, algo de un pastor, allá en Cuba, que nosotros queremos mucho. Y cuando él era niño, estaba jugando y corriendo para aquí para allá. Y el padre lo llama. Oye, ¿por qué tú estás corriendo? Y dice, porque esta es mi casa. Porque ellos vivían, la iglesia la habían hecho en el patio de la casa, ¿ves? Pero la iglesia no tenía puerta ni nada, era un techo sin nada. Entonces él, o sea, cuando no había culto, ¿dónde jugaba? En el patio, así que él seguía jugando en el patio. Es lo que él entendió. Y el padre quería que él entendiera que ya ese no es el patio. Ese es el lugar donde se reúne la iglesia. Pero el niño no entendía. ¿Por qué? Porque le es difícil. Cuando él empezó a ponerle paredes a aquello, y ya entonces el niño interpretó en su inconsciente, eso está cerrado, eso es aparte, ¿ves? Pues ya él fue cambiando la perspectiva. Entonces, cuando tú estás en la guerra espiritual, ese Yetzirah que está creciendo dentro de ti y que es, mientras más espiritual tú seas, más fuerte es ese Yetzirah, porque es más inteligente, es más habilidoso, es más engañoso, es más mentiroso, es más de todo, más sofisticado. El único recurso que tú tienes para eso es, espérate un momentico, este es el modelo mío. Esto está bien, esto que tú me estás diciendo es lógico, esto que yo estoy analizando tiene su lógica, tiene su ¿ves? Pero el modelo mío es este. Y como el modelo mío es este, no puedo mirar para este otro. Este no me puede cambiar a mí. Si tú no tienes este modelo aquí, único y absoluto, simplemente cualquier lógica de esa te va a convencer. Y mientras más fuerte tú te creas, más fuerte y más lógico y más audaz es ese pensamiento, o esa lógica, o esa intención de Yetzirah. Pero mientras más tú creces espiritualmente, te das cuenta entonces también que vas a tener más recursos para entender a ese Aleph Taf. Porque cuando tú te conviertes, en los primeros años de convertido, tú tienes lo que tú lees en el Evangelio, suponiendo que la persona lea rápido y es un bárbaro leyendo, tú tienes ¿qué cosa? Lo que tú ves ahí en el Evangelio.
¿En dónde? En la letra. A medida que va pasando el tiempo, tú vas entendiendo los detalles. Cómo Jesús hizo esto, cómo hizo aquello, por qué hizo esto aquí. Un ejemplo que te pongo es el libro. Ahí le damos un, ¿cómo se llama? Un toque publicitario al libro ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Lázaro, ¿cómo es? Lázaro, ¿por qué te no fuiste en Hanukkah? Si yo voy a escribir ese libro hace 2 años atrás, no pudiera haberlo escrito. Porque habían cosas ahí que yo no las veía. Cuando tú haces así, tú lees el libro ahora, tú vas a ver que hay cosas que están ahí en la Biblia, pero que tú no las veías, como yo tampoco las veía. ¿Por qué? Porque mientras más tú pasas el tiempo y aprendes y eso, pues tú vas a empezar a mirar detalles que antes tú no veías los detalles de eso. Entonces, mientras más tú creces espiritualmente, mientras más tú te fortaleces espiritualmente, el Yetzer Hara crece, se multiplica, se endurece, pero también ese Aleph Tav crece, se multiplica, lo ves en más detalle y puedes entender más cosas. ¿Cuándo el Yetzer Hara te va a pasar por arriba con un tractor? Simple. Cuando tú entonces dejas de mirar a ese Aleph Tav, dejas de buscar esos detalles, dejas de aprender, empiezas a quitar la vista, automáticamente pierde dimensiones, pierde espacio, pierde fortaleza. No que Cristo pierde fortaleza, sino en ti. Es como esa Jerusalén destruida, desbaratada, ¿ves? Pierdes ladrillos. Amén. Que Dios les bendiga entonces y que en cada una de las batallas espirituales que tenemos, que todos la tenemos, y unos la van a tener más grande que otros, que podamos mirar a la Aleph Tav.